James miró a aquel tipo que empezó a girar. Entonces le dijo a Rolf, ¿crees que va a parar? Y Rolf le dijo, no, Jimmy, no va a parar. A la mañana siguiente, el mundo entero se despertó con terribles titulares. La estrella más prometedora de Hollywood había muerto. Hasta el día de hoy la gente se hace la misma pregunta, ¿de quién fue realmente la culpa? ¿De James Dean o del otro conductor? ¿O había una maldición que perseguía a James Dean? La trágica muerte de James Dean en aquel triste accidente de tráfico el 30 de septiembre del 55 será para siempre el ejemplo de que vivir deprisa significa morir joven. En el momento de producirse su muerte, la imagen de rebelde de James Dean era bien conocida. Naturalmente, tanto el público como la prensa culparon a James Dean. Dígame, senadora. Hola, muy buenas. Estamos sábado. Estamos en Los Sábados Mando Yo. Son las 11:10 de la noche. Sábado 23 de enero del 2016. Hoy vamos a tocar unas pequeñas historias y vamos a ir a comentarlas poco a poco sobre las coincidencias un poco malditas, ¿no? A ver qué podemos sacar de todo ello. ¿El destino nos está jugando una mala pasada o cuál es el problema de estas coincidencias con personajes que todo el mundo conocemos y algunos que no? Y vamos a comentarlas hoy en coincidencias malditas. Bueno, os presento a los compañeros que tenemos hoy en directo. Vamos con nuestro compañero Lucas desde Barcelona. Muy buenas, Lucas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches y un saludito a toda la gente que hay por el chat, que se escuchará ahí en diferido y como cada sábado, pues aquí con historias como las de hoy un poquito espeluznantes. Sí, un poco raras, ¿no? La verdad que sí, lo hemos estado hablando durante la tarde, antes del directo y hemos estado pues leyendo un poquito y intercambiando historias. Algunas las teníamos iguales y yo pues mejor, así podemos compartirlas y vamos a examinarlas un poco por encima de lo que podemos opinar, por supuesto. Ahora vamos con nuestra compañera del podcast Al Borde de la Cama, Sonia. Muy buena, Sonia. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada, encantada de estar aquí por fin, un sábado más, y bueno, pues vamos a intentar asombrarnos, ¿no? Con estas coincidencias, algunas vienen rodeadas de números y otras de coincidencias casi imposibles, ¿no? Que son coincidentes en tiempo y a veces sin ser en la misma etapa, pero que nos van a dejar asombrados a todos.
Vamos a empezar con la historia. Al principio hemos metido una pequeña intro de James Dean. Ya sabéis quién es James Dean, ¿no? Un tío guapo, un tío que tuvo una corta vida. Destinos de la vida, pues se mató en un coche, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Un coche que no estaba diseñado para él, aunque se lo habían dejado. Y se lo habían diseñado pues al gusto más o menos que él quería. Sonia nos va a comentar un poquito sobre este dato. Y vamos a comentar un poquito las coincidencias que hay con esta muerte, ¿no? Pues sí, mira, la muerte de James Dean fue el resultado de un cúmulo de coincidencias. De hecho, el famoso Porsche no, como tú dices, no era el coche que él deseaba. James había encargado un Lotus MKX porque él era muy aficionado a las carreras. Sí, era aficionado. Y la verdad que, bueno, pues la entrega de este Lotus se retrasó. Y bueno, pues como la impaciencia de este actor por regresar al mundo de las carreras era tan grande, pues quería participar en una que se celebraba al cabo de unos días en el Paso de Robles, en Salinas, sí, en California. Pues bueno, pues tras haber realizado el rodaje de Gigante, que es la última película que él protagoniza. Hizo El Pequeño Bastardo también, ¿no? Eso es. El Pequeño Bastardo era el nombre del coche, ¿no? Que es el nombre que le pone Little Bastard, es el nombre con el que él bautiza a este coche, ¿no? Que ya empezamos, bueno, pues como que el nombre ya nos lleva a dar que pensar, ¿no? Pues sí. Como os decía, tras haber terminado Gigante, de rodar Gigante, pues le llevó a quedarse con un Porsche 550 Spider, del que solamente se habían fabricado 90 unidades. Y bueno, pues le ofrecieron este coche mientras esperaban, ¿no?, a que llegara el Lotus MKX. El Spider era un vehículo de aluminio, era muy ligero, pesaba solamente 600 kilos y bueno, pues la verdad tenía una dificultad grandísima para conducir. Se podían alcanzar fácilmente los 220 kilómetros por hora, que bueno, para la época era una velocidad bastante grande, ya que tampoco las carreteras eran como las de ahora, ¿no? Bueno, pues como os decía, fue George Barris el creador del primer Batmóvil de la historia. Sí, un amigo de él. Exactamente, que siguiendo pues los deseos de James, le puso unos asientos de tela escocesa y le pintó el número 130 en la carrocería, 2 franjas rojas en la parte trasera del auto sobre las ruedas. James Dean, como os decía, bautizó a esta joya de las carreras como Little Bastard, ¿no? Pequeño bastardo, por la dificultad que suponía para conducirlo, pero bueno, aún así él lo quería, ¿no? Dice David Jordana. Hola, ¿qué tal, David? ¿Lo dice 220 o 120? 220 kilómetros por hora, sí. Bueno, pues Dean estrenó su flamante Spider el 21 de septiembre de 1955. 2 días más tarde, al coincidir con Alec Guinness en un restaurante, le enseñó su nueva adquisición. Y bueno, pues el británico, muy visionario, le dijo que aquel biplaza le parecía algo siniestro, ¿no? Algo veía en él que no le terminaba de agradar. De hecho, bueno, pues Alec Guinness le dijo que no debería de conducirlo, que pues eso, que lo veía siniestro y es más, él vaticinó, ¿no?, porque podrías acabar muerto en una semana, que es exactamente lo que ocurrió. Y aparte que el coche pesaba solamente 600 kilos y sí, claro, conducir a esa velocidad a 220 kilómetros por hora, pues es algo, sí, loco. Date cuenta que era una carrocería de aluminio, nada... Pues bueno. Aunque dice la gente, ¿no?, lo que estaba leyendo un poco sobre la historia de James Dean, que Lucas también ha estado ahí comentándome un poco, pues que era un tío, en realidad la gente lo catalogaba como un tío libre, o sea, un tío así que le pasaba de todo, literalmente pasaba de todo, iba a su ritmo y todo, pero que en sí era un tío que no decía nada, o sea, no... A ver, era muy tímido. Era muy tímido, era todo lo contrario, lo que la gente pensaba de él. Sí, bueno, de hecho muchos hablaron, ¿no?, sobre la figura de James Dean. Era una persona que era muy miope, por cierto, tenía muchísimas dioptrías, era muy tímido y bueno, pues siempre ha estado ahí, ¿no?, el tema de la homosexualidad, ¿no? Parece que él estaba un tanto retraído y no terminaba pues de salir del armario, ¿no? De hecho, él es el que
esa frase, ¿no?, que yo muchas veces digo, y es el que la acuña, ¿no?, el de vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Hablando, bueno, pues como os decía, ¿no?, de Alec Guinness, que vaticinó, ¿no?, que en una semana estaría muerto. La actriz Ursula Andrews ni siquiera se atrevió a subirse al coche. Cuando lo vio dijo, no, yo a este coche no me subo. Irna Kitt comentó también que aquel automóvil le transmitía malas sensaciones. Bueno, pues mucha gente, ¿no?, como que aquel coche no les gustaba demasiado. Dinos, Lucas, ¿qué nos puedes acuñar, ¿no?, de esta historia? ¿Sabes algo de James Dean? Sí, conocía algo, pero no esta historia en concreto. Pues la verdad que hay muchísimas cosas porque este coche, una vez ahora os contaré, ¿no?, una vez de que se estrelló, vendieron incluso las piezas. Eso sí lo sabía, se lo vendieron las piezas como... Y hay cosas, sí. ¿Hay cosas qué? Hay cosas asombrosas, ¿no? Ahora os los voy a contar. Bueno, antes de nada quiero saludar a toda la gente del chat, a Banero, Ostager, a Franber, que yo le llamo Fran, a David, a Primo 4K, a Mariano, a ver quién más tenemos por aquí, a Manuel, que ya le estamos echando de menos. Y bueno, la verdad que antes de seguir, a Martín, quería, sin profundizar demasiado, quería daros las gracias a todos por la preocupación que habéis tenido. Y bueno, sé que ahí os tengo como amigos y eso es lo importante, ¿no? Que el mundo del podcast, aparte de para divertirnos y informar, pues bueno, sirva también para unirnos, ¿no? Cuando tanto vosotros como nosotros tengamos algún problema, pues eso, que sepamos que ahí nos tenemos mutuamente. Como sabéis que siempre que alguno de vosotros os ha pasado algo, ahí he estado, ¿no? A Víctor, por ejemplo, que acaba de entrar también, besitos Víctor, y como no a Mr. Moto, que acaba de hacer presencia. Hola, Jorge Romo. Y bueno, sí, todo bien, Víctor, gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema de James Dean, si te parece, que creo que es un poquito largo y tiene muchas cosas, ¿no? Tenemos ahí otros temas más cortitos, pero eso es. Hay temas exclusivamente larguitos. Bueno, pues os cuento, ¿no? El 30 de septiembre James se puso camino a Paso de Robles para participar en la carrera. Viajaba en compañía de su amigo Bill Kingman, conduciendo una ranchera que remolcaba el Porsche, pero James Dean era un rebelde sin causa. Y él dijo que bueno, pues que bajara en el coche del remolque, que él quería conducirlo, porque así pues se adaptaría mejor, ¿no? Iba a ir probándolo hasta llegar a Paso de Robles, pues para tener un mayor control del automóvil, ¿no? Entonces, bueno, pues Rob se subió con él. A pesar de la advertencia de la policía de tráfico, que les paran 2 horas antes del siniestro, James apenas levantó el pie del acelerador hasta el cruce de la ruta 41 con la 466, que es ahí cuando tiene lugar el trágico suceso, ¿no? Ahí el Ford Custom Tudor, que conducía un joven estudiante, Donald, chocó con el Porsche, que en aquel momento iba a una velocidad de 89 kilómetros, que tampoco era una velocidad excesiva comparado con el tiempo que vivimos. Seguramente en aquel momento y en aquellas carreteras sería una velocidad infernal. Sí, bueno. A pesar de todo esto, James no pudo frenar y Little Bastard se estrelló contra un poste, quedando convertido en un amasijo de metal. El actor murió camino al hospital.
Rolf, que bueno, pues era el que la acompañaba, salió disparado del Spider y sufrió varias lesiones y casualidades de la vida. Moriría en 1981 en un accidente de circulación en Alemania. Pero bueno, en aquel momento no sufrió ninguna gravedad y el estudiante contra el que chocaron, pues bueno, sufrió heridas leves. Little Bastard comenzó entonces un largo y maldito viaje que, según la leyenda, acabó dejando una estela de cadáveres y heridos entre 1956 y 1960. Cuando Warren Beatty, el archivista y el autor, habla de la maldición de Little Bastard, dice, ¿no?, que fue una invención de George Barris, que se quedó con los restos del coche de su mejor amigo y que tenía un interés obvio en alimentar aquel sortilegio con la intención de aumentar el valor de aquella ruina automovilística. Por otro lado, el historiador del Porsche, Lee Raskin, autor de los libros de James Dean, pues ha asegurado que gran parte de lo que se ha escrito sobre esta maldición tiene su origen en el libro, ¿no?, del propio Barris, ¿no?, que se publicó en 1974. Así que, aunque la maldición está viva en el folclore, tenemos que acercarnos a ella como si fuera un divertimento pop. Bueno, vamos a saludar a nuestra amiga Annie, que ya se ha incorporado al chat, y a Eddie, ¿no?, que ya aparece por ahí. Y Sonia, ¿qué más nos puedes contar? ¿Algo más coincidencias, pues eso, no, espeluznantes, escalofriantes sobre James Dean? Pues bueno, ahora vamos a ello, ¿no? Primero hemos hecho un poquito de historia para que todo el mundo conociera cómo él adquiere este coche y cómo se mata. Y ahora ya vamos, pues eso, con las cifras de los muertes que el pequeño bastardo dejó en 4 años, ¿no? Pues cuenta la leyenda que después de que George Barris comprara lo que quedaba de aquel Porsche por $2.500, pues fue trasladado a su taller y al bajarlo, las cuerdas que lo sostenían se rompieron y el deportivo cayó sobre uno de los mecánicos de Barris y le rompió las 2 piernas. Aquí empieza, bueno, pues un sinvenir de desgracias de este coche. Tras este primer susto... Dice, mira, nos pregunta Framberg que ¿hace cuánto tiempo ha pasado eso? Pues bueno, hace 60 años. 60 años de la muerte de James Dean. Ahora va a hacer 61. En septiembre de este año haría 61 años. James Dean murió con 24 años. Joven, muy joven. Murió, por ejemplo, es más o menos el mismo caso que Nirvana. El cantante, ¿no?, el vocalista de Nirvana, que murió joven. Y se supone que esta gente que ha muerto joven, como Nirvana y como James Dean, tenían un futuro prometedor. Entonces por eso se les recuerda, ¿no?, la forma que se mataron y lo joven que era. Y se supone que iban a tener, pues, un magnífico porvenir. Así es. Date cuenta que, bueno, él solamente hizo 3 películas y seguimos hablando de él, ¿no? Tanto por sus películas, 3. Tanto por sus películas como por la forma en la que él era, ¿no? Mira, me gustaría saludar a Movimiento Geek, que hoy es el aniversario de su boda, y bueno, pues eso, le deseo, ¿no?, tanto a él como a Maru, muchísimos años más de felicidad. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Tras este primer susto, George lo desguazó
y empezó a vender las piezas, como os decía, por separado. El motor a Troy McHenry, el chasis se lo vendió a William Esrit, y bueno, los dos que eran apasionados de las carreras, y las ruedas a un joven de Nueva York del que se desconoce su identidad, ¿no? El 21 de octubre de 1956, McHenry habla sobre las partes del eso coche. es, ¿no? El chasis y el motor, ¿no? McHenry y William, bueno, pues participaron en una carrera con las piezas de Little Bastard en sus respectivos coches, uno con el chasis y otro con el motor. El primero perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol, y allí mismo pues perdió la vida, ¿no? Y no sé qué me está haciendo Israel, que ya no sé por dónde tengo que seguir, porque cuando me ve las cosas, chicos, me mueven mis apuntes. Claro, es que si dejaras de tocar, ya no sé dónde estoy, Israel. Vale, pues sigo. El primero perdió el control y, como os decía, ¿no? Chocó contra un árbol y allí perdió la vida. Sí. Y bueno, pues el segundo, Hesrit, resultó gravemente herido al sufrir un accidente en una de las curvas del circuito. Cuentan además que el joven que adquirió las ruedas, del que os decía que no se conoce su identidad, tuvo un extraño percance cuando se le reventaron las dos ruedas y acabó en la cuneta. Esas son tres de las cosas que pasaron con estas piezas, ¿no? Que se vendieron por separado. La verdad que tampoco los ladrones se salvaron de esta supuesta maldición. Mientras el coche estaba en el garaje de Barris, en Fresno, un hombre perdió uno de los brazos al intentar robar el volante, y cuando el dueño del auto, cansado de tantas desgracias, decidió aceptar la propuesta de la policía de tráfico de California, ¿no?, que se lo pidió para una exposición ambulante sobre los riesgos del exceso de velocidad, pues se produjo un incendio en el garaje y todos los coches quedaron carbonizados. ¿Todos? No. Solo sobrevivió Little Bastard. Ah. Esperar un poco, que nos ha ido el programa este. Esperar un poquito. Bueno, pues poco después y estando expuesto en una exposición, ¿no?, en Sacramento, el que fue adecuadamente rebautizado como el Porsche del Averno, se desplomó de su pedestal, rompiéndole la cadera a un estudiante. Y no acaba aquí la cosa, ¿no?, sobre Little Bastard. En 1958, mientras un camión lo transportaba, estaba aparcado en una colina de Obregón. Sí. Y un inesperado fallo en los frenos hizo que se precipitara contra otro vehículo. Vamos, que se chocaron, ¿no? Exactamente, que había aparcado. En 1951, cuando estaba en una exposición en Nueva Orleans, el Porsche, sin causa aparente, se desmoronó y se partió en 11 piezas. Y aquí viene lo mejor. Cuando Barris recuperó el vehículo y contrató a una agencia de transportes para que se lo llevaran ya de una vez a su casa, el coche, según el propio Barris, desapareció y jamás llegó a su destino. La verdad que, bueno, pues tan hondo ha calado, ¿no?, este mito,
que hay quien ha seguido las pistas del Porsche 550 hasta el Volvo Auto Museum de Illinois, donde en una exhibición que coincidía con el 50 aniversario... O sea, a ver, hasta ahora lo que te estoy escuchando, ¿qué quiere decir? Que las piezas del coche de Sí. James Dean donde se mató, la gente que lo adquirió terminó por Sí. matarse. Bueno, mucha gente murió y otra mucha gente terminó con lesiones graves. Tanto, bueno, pues ya te digo, ¿no? Se vendió el chasis Eso sería como el motor. una- Bueno, parece una maldición, ¿no? Una maldición y una parece coincidencia, ¿no? el coche maldito. También es una coincidencia que justamente ese coche donde se mató James Dean, de las piezas que se vendieron, pues esa gente haya tenido o se haya matado o haya sufrido pues heridas graves, ¿no? Claro, también, a ver, al final, todo lo que envuelve, ¿no?, a estas muertes, como hablábamos la semana pasada, ¿no?, de Marilyn, Sí, de Marilyn. todo lo que envuelve a estas muertes, ¿no?, de esta gente, ¿no?, tan prometedora, tan famosa y tan joven, pues bueno, es un halo de misterio, todo vende, ¿no? Pero son demasiadas coincidencias como para que todo esté planeado, sobre todo cuando hay muertes de por medio. Mira, la verdad es que tan hondo, ¿no?, ha calado este mito, que hay, pues lo que te digo, ¿no?, que hay mucha gente que os decía, ¿no?, que ha seguido la pista, ¿no?, del auto y bueno, pues estaba expuesto en el Museo Illinois, coincidiendo con el 50 aniversario del accidente, ¿no? Y bueno, pues allí mismo, fíjate, después de desaparecer el auto, en ese museo, Sí. hallaron una de las puertas de Little Bastard. Se dice también que algunas de estas piezas del coche estaban en poder de un familiar del actor. Ni se sabe quién, ni dónde, ni cómo se hizo con ellas, ¿no? Y que además algunas de estas piezas pues se han vendido en ese agujero negro, ¿no?, que se va ahí. Y como te decía, ¿no?, será un mito, será una maldición. La verdad que no importa, ¿no?, si es real o es ficción. Esto nos ha servido de pretexto, pues, para recordar a uno de los mitos malditos del cine, un joven llamado James Dean. Lucas, ¿real o ficción? ¿Qué te ha parecido? Hombre, para una película estaría bien, ¿no? Sí, Sí, no, la verdad Que que... realmente, eso de que el coche desaparezca como así, que aparezcan piezas y pasen sucesos no explicables o no entendibles, joder, da un poquito de yuyu. así es. ¿Y tú, Israel, qué te ha parecido, no?, la historia de James Dean? No, la verdad que a mí, a ver, yo la historia de James Dean había visto, pues me imagino que Lucas también habrá visto y habrá escuchado pues documentales, ¿no?, de James Dean, cómo murió, los familiares, las novias, el policía que lo detuvo por exceso de velocidad, la forma de morir, el acompañante que no se llegó a matar. Pero así hay mucha coincidencia, pero yo creo que eso es más maldición que otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, habiendo muchas muchas entrevistas a familiares y amigos, pues yo creo que más que ficción o cine, como dice Luca, yo creo que hay más realidad que otra cosa, ¿no? Ahora, lo de las piezas, pues puede ser pura casualidad, pero que también, pues... Sí, pero es que mucha casualidad, ¿no? las casualidades llevan a algo siempre.
quién sabe, ¿no? Si algún día viendo la página de Vai no nos encontramos alguna pieza, ¿no? Del famoso Little Bastard. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Damián, que se acaba de incorporar con nosotros. Y bueno, pues a ver si está por ahí ya. Hola Damián, ¿estás por ahí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Permiso. Vamos entrando. No necesitas pedir permiso, sabes que estás en tu casa. Tienes la llave. Pues mira, estamos hablando sobre las coincidencias, ¿no? Escalofriantes, que las hay muchas, de gente famosa, de gente no tan conocida, de gente anónima. Y la verdad es que, bueno, pues me parece un tema muy interesante, y creo que hay uno especialmente en el que seguramente tú nos podrás ayudar mucho. Sí, lo estoy viendo hoy. Primero, Sonia, un gracias por invitarme. Isra, Lucas, muchísimas gracias, y bueno, buenas a todo esto, ¿no? Así que bueno, vamos, que va. Bueno, pues yo creo que, a ver, Israel, ¿con qué tema vamos ahora? ¿Tú qué crees que es el tema que le pueda interesar a Damián, así como mirándole en la cara? Napoleón y Hitler. Bueno, Damián, ¿qué me puedes comentar sobre Hitler y sobre Napoleón? ¿Qué hay de coincidencia? Arrancás ya de los principios, del nacimiento. Los dos fueron líderes de países en donde ellos teóricamente no eran un tipo protectorado, todo, pero Hitler era austríaco. Y la isla de Córcega fue donde nació nuestro amigo Napoleón. O sea, no nació directamente ahí en Francia, eran medio extranjeros, se podría decir. Y lograron ser los más grandes a nivel, independientemente, esto vamos a hacer la salvedad sobre todo sobre el caso de el Führer, ¿no? El Don Hitler. Independientemente de lo que hizo después, ¿no? Lo que se fueron haciendo constantemente, de las políticas que implementó con ciertos pueblos, con todo, porque fue a todo lo que terminó, pero digamos, las coincidencias que hubo, ya les digo, son notables, ¿no? Esa es una. Empezaron en la carrera militar, aunque Napoleón tenía un grado superior, ya era capitán, cuando fue la sublevación en París, ya tenía un cierto teniente, no me acuerdo, tenía un cierto cargo, mientras que nuestro amigo individuo, amigo no vamos a decirle, sí. Hitler sirvió como mensajero en la Primera Guerra Mundial y llegó al cargo de cabo, ¿no? O sea, los dos ya tenían una carrera militar, una más mera que la otra. Ninguno de los dos venían de familias pudientes, ni de familias que tenían que ver con el tema de la guerra, ¿no? Supongamos, como fue el caso de Hitler, que el padre era creo que un coso postal o algo así, y Napoleón creo que era comerciante el padre, o sea, tampoco eran que venían del palo de la milicia ni nada por el estilo. Llegan medianamente jóvenes los dos a su apogeo, a dominar prácticamente Europa,
como lo hizo Hitler en los años 1800, lo hizo en 1900 y moneda, 1930 y pico. 1942 es cuando el Tercer Reich llega a dominar la mayor parte de Europa. Es el punto culminante, se podría decir, de la dominación. Y Napoleón, 1800 y pico, antes de que lo manden a una de las islas, la primera encerrada, que lo manden a una isla, y después, bueno, cuando se logra escapar, el muchacho va y sigue invadiendo, y bueno. Y una de las cosas finales, yo a grosso modo, estamos haciendo una comparación así. Sí, por encima más o menos, ¿no? Para ver las coincidencias, ¿no?, que hay entre ellos dos. Lo grande, ¿no? Lo grosso, ¿no? Los dos se empeñan en una campaña contra, por distintos motivos, ¿no? Contra el imperio del zar, Napoleón, y contra la URSS, que es lo mismo, era la URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rusia, con la Operación Barbarroja. Hitler hace la Operación Barbarroja, que según él iba a ser aproximadamente un invierno, dos años como mucho, y liquidaban. Llega hasta la puerta de Stalingrado en esa época, y se quedan ahí. Estaban haciendo los desfiles en la Plaza Roja a Stalin y no podían no pusieron a entrar nunca a la parte de Stalingrado, no avanzaron más de Stalingrado. Y las grandes derrotas son por hacer campañas a lo que se le conoce como el territorio ruso. Los dos grandes finales de estos tipos fueron en esos lugares. Una cosa a destacar, la batalla de Waterloo no fue una batalla que venía el tipo y era una batallita y nada más. Waterloo fue el cúmulo, ¿no? Todos dicen Napoleón perdió en Waterloo, no, pierde por un montón de cosas. Ya no estaba bien el chabón, ya venía medio con ciertas enfermedades, ya no tenía el poder de concentración que tenía antes, y pierde ahí la batalla y empieza la marcha, ¿no? Que creo que terminaron muy poco tipos han terminado la marcha del Imperio Ruso. Imagínense que a caballo te venían siguiendo en la huida de los franceses, venían huyendo de 3 ejércitos, todo un quilombo para volver a Francia, ¿no? Así que a mí por lo menos yo siempre le he encontrado muchísima semejanza, y bueno, los dos tenían un ego a prueba de todo, ¿no? Si ustedes alguna vez han leído El Príncipe de Maquiavelo, el Napoleón Bonaparte, hay un libro que viene con las anotaciones personales de Napoleón sobre el libro de Maquiavelo. El muchachito don Mano en el Costado, también conocido como Napoleón Bonaparte, decía y subestimaba a todos los pueblos, tanto como el señor Adolfo Hitler, que subestimaron a toda la población, la trataban más o menos de estúpido y que él podía dominar todo. Y así terminaron, solo en una isla uno y el otro prendiéndose fuego, pegándose un tiro, supuestamente. Se nota que del tema sabes un poco, ¿no? Joder, un poco, o sea, bastante. Ha leído mucho Damián en sus tiempos mozos. En mis tiempos mozalbete. Lo que pasa es que yo en esa época ya era chico en esa época, y lo vi a Napoleón ahí yéndose a Rusia, y después vi que lo mismo hizo el estúpido de Hitler, se fue también para Rusia y volvieron. Chicos, si quieren invadir el mundo, arranquen para el otro lado, porque si van para el lado de Rusia pierden. Así no, consejo de megalómano. Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero Gabriel Carbone del podcast Movimiento Geek. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas.
Muy buenas tardes, chicos, muy buenas noches ahí en España. Así que aquí presente, como se prometió. Un Claro, poquito tarde, claro que sí. pero aquí. ¿Has estado escuchando un poco sobre James Dean, Damián y Gabriel? Sí, yo estuve escuchando algo. Las Y coincidencias de, ¿no? de sobre el coche y las partes que se vendieron, la forma de morir, que ya le estaban avisando y todo eso, como es que son coincidencias malditas, ¿no? y la verdad que sí, al final no sabes si el destino lo tenía Mira, el mismo James o el auto en sí. Mira, yo voy a comentar un poquito. Aquí hay, nada, unas cuantas líneas sobre Hitler y, y Napoleón. Dice, Napoleón nació en 1769 y Hitler en 1889. ¿Diferencias? ¿Cuántas diferencias hay? 129 años. Vale. Y ninguno era exactamente natural del país, como había comentado Damián Tiscornia. En que se habrían hecho famosos. Uno es de Córcega y el otro es de Austria. Napoleón subió al poder en 1804 y Hitler en el 33. Diferencias, 129 años. Otra coincidencia. Evidentemente, 1804 es la fecha de la coronación como emperador de Bonaparte, puesto que el 18 de Brumorio ya es la fecha de coronación para el emperador de Bonaparte. Había dado un golpe de estado autonombrándose. Primer cónsul, Hitler se fue de invitado por Hindenburg a formar parte del gobierno. Napoleón entró en Viena en 1809 y Hitler en 1938. Diferencias, otra vez, 129 años. Pues sí. El emperador lo hizo tras derrotar al ejército austriaco en Wagram, mientras que Fuscher no necesitó combatir y el partido nazi local le facilitó la anexión. Napoleón invadió Rusia en 1812 y Hitler en 1941. ¿Diferencias? 129 años. Otra vez 129 años. Bueno, hasta ahí seguimos con las coincidencias. Ambos casos terminaron igual, derrotados por las enormes distancias y el general invierno. Napoleón perdió la guerra en 1814 y Hitler en el 45. ¿Diferencias? 129. 129 años, otra vez. En realidad, Napoleón fue derrotado en ese año en Leipzig, batalla de las naciones, ¿no? Las llamadas batallas de las naciones. Exiliándose en la isla mediterránea de Elba. Luego regresó para retomar el poder en el llamado Imperio de los 100 días, también la conozco, perdiendo definitivamente en waterpolo en 1815. Hitler, por su parte, no solo perdió la guerra, sino la vida. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Lucas, ¿qué opina sobre ese número, ese número que le dicen la lotería, ¿no? Digamos que se marca siempre la suma de ambos números de fechas, suman 129 años, ¿no? Bueno, la verdad es que es una grandísima coincidencia, casualidad, pues, Paralelismo le podríamos llamar entre ambos personajes. porque fueron dos tiranos de cada uno de su época. Exactamente. Uno de Alemania y uno de Francia, ¿no? Pero que no fueron exclusivamente famosos en sus países de origen, ¿no? Sí, hicieron cosas atroces los dos, así que uno de una manera y el otro más científicamente, pero bueno, ya está. ¿Y tú
Gabriel, compañero, vaya paralelismo, ¿no? 129 años entre ambos personajes. Sí, la verdad que es asombroso. Hay también una historia que no se ha tocado, que yo, si ustedes quieren, también la puedo contar. Por favor, que has venido aquí Sobre- a aportar y a hablar un poquito sobre estas coincidencias malditas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, la que yo puedo llegar a aportar es entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Si quieren le empiezo a contar más o menos, medianamente cómo Bueno, eso estaría. igual, ¿te parece si luego lo comentamos? Sí, no, perfecto, sí. Vale, que ese tiene tela marinera, que Sí, también. ese sí que tiene, aquí tenemos todos los datos y es increíble lo que hay. Es increíble por el hecho de que, les voy a ser sincero, chicos, yo cuando leí y me informé y me estudié el tema, Tela, lo dije, que hay. Es que oh, es... hasta se puede estar relacionada hasta con una mismísima reencarnación. Sí. En todos los aspectos, en todos. Bueno, pues voy a saludar a mi amigo Gaby, que me acabo de incorporar. He tenido que hacer cositas por aquí. Hola Gaby, felicidades de nuevo, ¿qué tal estás? Muy bien, Sonia, gracias por invitar y también contento de tu parte por lo que sucedió y contento por el final. Muy Así bien, muchas gracias. que, como siempre digo, si estamos para las malas, imagínense para las buenas cómo vamos a estar. Pues sí, eso es lo importante, ¿no? Lo que he dicho antes, esa unión que tenemos, que bueno, pues somos de los pequeñitos, pero creo que eso nos hace grandes. Así que, bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a preguntarle a Lucas. Lucas, Dime. ¿qué nos puedes contar? A ver, ¿qué es lo que tú has averiguado por ahí? ¿Qué tema? ¿O qué es lo que te ha llamado a ti la atención? A ver, yo es que tengo un tema ahí que me ha llamado la atención, pero si me lo permitís, ¿puedo poner el audio? Claro, puedes poner lo que tú quieras, estás en tu casa. Es que lo voy a decir y la voy a fastidiar y prefiero... A ver si encuentro esto. Muy Aquí. bien. Prefiero poner el audio, que será más Vale. lícito. Muy bien. Mira, si quieres, ¿todavía estás buscándolo o quieres que cuente algo así cortito? A ver, es que esto es sobre el principio. A ver, la historia va sobre un actor. Ajá. Lo que pasa es que como son nombres y todo lo demás, ahí son muy malos. Vale. Y es un actor que está de gira en Canadá Ujú, y muere en esa isla. ujú. Y bueno, al morir y todo lo demás, lo entierran y todo eso, que en una ataúd de plomo. Sí, sé qué historia es esa. Esa es muy interesante, algo relacionado con rayos y con... No es esa. No, esa no. Esto va relacionado sobre todo porque después de morir y todo lo demás, hubo un huracán. Ajá. Y claro, por eso quiero poner audio mejor, porque Vale. se van a enterar mejor la gente que si lo digo de esta manera. Muy bien, pues venga, cuando quieras. Ya. Cuenta la historia de un actor canadiense. Mientras actuaba en una gira por Texas en el año 1899, el actor Charles Francis Collan enfermó con Galveston y murió. Estaba demasiado lejos, unos 5.600 kilómetros por mar, para enviar sus restos a su pueblo de la isla Prince Edward en el Golfo de San Lorenzo. Fue enterrado en un ataúd de plomo, en una tumba excavada en granito. El gran huracán de septiembre de 1900 fue el suceso impresionante. Azotó la isla de Galveston, inundando el cementerio. La tumba sufrió graves daños y el ataúd de Collan flotó hasta el Golfo de México. Lentamente derivó por la costa de Florida hacia el Atlántico, donde la corriente del Golfo lo arrastró hacia el norte. Pasaron 8 años. En octubre de 1908, unos pescadores de la isla Prince Edward vieron un cajón flotar cerca de la costa. Collan había vuelto a casa. Con respeto y temor, sus paisanos isleños lo enterraron en la iglesia donde había sido bautizado. Suele ser muy increíble, pues este ataúd recorrió todo eso hasta llegar a su casa.
Bueno, pues esa sí que es una de esas coincidencias, ¿no? Sobre todo escalofriante, ¿no? Exactamente, por eso quería poner audio, porque sé que se iba a entender mejor que si lo decía yo. Bueno, es una forma de aportar también, Lucas, está muy bien. Sí, sí. La verdad que bueno, la historia es increíble, ¿no? Sí, o sea que el tío lo entierra, luego pasa un huracán, o sea, y aparece en su casa. Claro. Sí, claro, después de 8 años de navegación muerto, unos pescadores lo encuentran. O sea, es que la verdad es que es un poco... Curioso. Exactamente. Sí, O sea, una coincidencia, oye, pues no sé, pero... La verdad Sobre es que todo para la familia, ¿no? Curioso para la familia que se encuentra al muerto ahí en su casa después de 8 años. La verdad que sí que es curioso. 5.600 kilómetros lo separaban de su casa. Pues la verdad es que es impresionante, ¿no? También hay, como os decía antes, no lo mismo que esta historia, hay historias pues de gente que no son conocidos y que están recogidos, pues eso, como coincidencias, ¿no? Escalofriantes. Son historias muy cortitas, que si quieres, Israel, pues te cuento un poco una de ellas. Vale, va. Mira, en 1930 en Detroit, un hombre llamado Joseph Ficklock iba a convertirse en una figura de importancia asombrosa en la vida de una joven. Una joven mujer. A ver, si me dejas, gracias. Mientras Ficklock caminaba por la calle, el bebé de la señora se cayó desde una altura bastante amplia, ¿no? Desde una ventana que estaba justo encima de él. Y este señor, pues, evitó que el bebé se golpease contra el suelo. Ambos salieron ilesos del suceso. Y justo un año después, el mismo bebé volvía a caer de la misma ventana, cayendo de nuevo en los brazos del señor Ficklock, que volvía a pasar por la zona, y esta vez ambos volvieron a sobrevivir al suceso. A ver, la verdad es que es curioso, ¿no? Que tú pases por la calle y un bebé se caiga de una ventana, le salves la vida y bueno, pues esas cosas a veces suceden, ¿no? Porque todos hemos oído ese tipo de noticias. Ahora en España hace poquito ha pasado, ¿no? Pero que es que al año vuelvas a pasar por la misma calle y el mismo bebé se vuelva a caer de la ventana y lo vuelvas a salvar, la verdad es que ya es, aparte de una coincidencia, es muy sorprendente, ¿no? Chicos, ¿qué opináis? Y yo al pibe lo alejaría de la ventana. Y punto 2, al señor Fisco lo estaría mirando porque me parece que siempre estaba en la puerta esperando que alguien caiga. Y a la mamá le quitaríamos la custodia, ¿no? Porque dice David Jordana, dice una madre un poco descuidada. La verdad que el niño se pasaba más tiempo volando por los aires que en la casa. Bueno, pues mira, hay otra historia de otras personas anónimas. En este caso es una niña. Esto ocurrió en el 2001, o sea que es más bien reciente. La niña se llama Laura Buxton y es una niña que tiene 10 años de edad en aquel entonces y medía 1,34 m de estatura. Esta niña pues poseía un perro labrador negro de 3 años, un conejo y una cobaya. Soltó un globo con helio en Burton, Staffordshire, y atando una nota con su nombre y con su dirección. El globo pues fue volando y cayó en un jardín trasero a unos 225 kilómetros de distancia de donde vivía esta Laura. Y en dicha casa, ¿quién pensáis que vivía? Pues vivía otra niña que tenía 10 años, que medía 1,34 m de estatura, que también tenía un perro labrador negro de 3 años, que también tenía un conejo y que también tenía una cobaya. Pero lo más increíble de todo es que el nombre de esta otra niña era también Laura Buxton.
Bueno, yo creo que ahora podríamos ir a una de las historias que más nos han llamado la atención, creo que a casi todos, ¿no? Y esa historia que nos contaba Gaby, de Abraham Lincoln y John Fisher Kennedy, ¿no? De esas coincidencias. Gaby, cuéntanos. Bueno, chicos, la verdad que esta historia tiene tintes tan rebuscados que parece que se hubiera sacado de un mismísimo bestseller, porque, a ver, puede haber coincidencias como todo, como por ejemplo el caso de la niña que contaste, pero que también es muy curioso, pero ya acá se interfieren fechas, nombres, lugares, todo, pero parece, como dije anteriormente, la mismísima reencarnación de uno hacia el otro, porque para ir arrancando con el tema, Abraham Lincoln fue electo en el Congreso en 1846 y John Fisher Kennedy fue electo también en el Congreso en 1946, 100 años de diferencia. Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860 y John Fisher Kennedy fue electo presidente en 1960. Nuevamente, 100 años que separaban de distintas fechas. Esto es algo muy particular. Tanto como Abraham Lincoln como John Fisher Kennedy, cuando vivieron en la Casa Blanca, ambas mujeres, o sea, sus respectivas esposas, perdieron a un hijo. Uh-huh. Después, esto es algo también muy curioso, los dos presidentes fueron asesinados por un disparo un día viernes, y los dos fueron muertos por la herida producida en la cabeza. Después algo esto también está todo lleno de coincidencias. El apellido de la secretaria de Lincoln era Kennedy, y el apellido de la secretaria de Kennedy era Lincoln. Los dos fueron asesinados en el sur de los Estados Unidos. Y al morir, los dos fueron como relevados por personas con el nombre John. Fíjense qué coincidencia. Uh-huh. Andrew John, quien tomó el puesto de Lincoln, nació en 1808. Y Lyndon B. John, quien tomó el puesto de Kennedy, nació en 1908. También entre ellos había una diferencia de 100 años. Ahora iríamos a la parte de los asesinos de esta historia. John Winfield Bott, el asesino de Lincoln, nació en 1839. Y Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, nació en 1939. Nuevamente 100 años de diferencia entre los asesinos. Los dos asesinos tenían nombres compuestos de 15 letras. Uh-huh. Es algo... Pero acá esta parte es la que, por ejemplo, más me hace ruido cómo llega la coincidencia. Uh-huh. Lincoln recibió un disparo mortal en un teatro llamado Ford. Uh-huh. Y Kennedy recibió un disparo en un auto llamado Lincoln. Y era un Ford, ¿no? Exactamente, hecho por Ford. Madre mía. Uh-huh. El asesino de Lincoln lo mató en un teatro y se refugió en un almacén. Y el de Kennedy le disparó desde un almacén y se refugió en un teatro. O sea, la misma historia, pero a la inversa. La verdad que muchas casualidades, ¿no? Y mira, como te voy a apuntar, que seguramente lo tengas por ahí, ya que la semana pasada estábamos hablando de Marilyn Monroe. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland,
Y una semana antes de ser asesinado, Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Pues, Exactamente, sí. Es una locura. sí, Y hay muchas para más, terminar, ¿verdad? los Sí. dos asesinos fueron a su vez asesinados antes que los enjuicien. Ujú. También eran del sur los dos. Sí, eran sureños. Exactamente. Y ambos disfrutaban, ¿no? Tanto Lincoln como Kennedy disfrutaban de sentarse en una silla mecedora. A ambos les gustaban las citas bíblicas y las de Shakespeare. Ambos fueron capitanes de barco y ambos estaban con sus esposas al momento de ser los atentados, ¿no? Y ninguna de ellas resultaron lesionadas. Ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Y siguiendo con las coincidencias, Lincoln se encontraba sentado en el teatro en el balcón 7, Kennedy se encontraba en el vehículo 7 de la caravana presidencial. Ambos presidentes murieron en los lugares donde intentaron salvar sus vidas y que sus nombres comenzaran por P y con H. En el caso de Lincoln, murió en el Patterson House y Kennedy falleció en el Park Hospital. A ver, Damián, ¿qué nos puedes aportar de este tema? ¿Has leído algo? ¿Sabes alguna coincidencia más que no hayamos dicho? Casi todas las que estuvieron diciendo ustedes, más o menos. No, casi todas, algunas, digamos. Sobre el tema mucho no lo manejo, pero es muy raro, ¿no? Rarísimo. No, es rarísimo, es muy, muy, muy raro, porque es lo que decía hasta Gaby, el tema de casi una reencarnación. Exactamente. Sí, la historia se repite. Pero es una cosa de repetir, pero estos ya son calcos. Sí. Todo, hasta los vicepresidentes de ellos, hay coincidencia. Claro, la secretaria de uno, el secretario de otro, tenían los apellidos invertidos, ¿no? El de Kennedy era Lincoln, el de Lincoln era Kennedy, o sea, es increíble. No, es tremendo. Es muy, muy... Cuando uno se pone a retrotraer a la historia, lo cual nos muestra que la historia se repite, señores. Sí, y hay que además, mucho cuidado, hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. la verdad que sí, fíjate, además, los restos de ambos presidentes descansan uno muy cerca del otro, ya que la señora Kennedy, ¿no? Jackie Kennedy, insistió de la cercanía entre ambos catafalcos, que fuera la mínima, ¿no? Que estuvieran muy cerquita. Ambas autopsias fueron practicadas por personal médico militar y ambos mandatarios fueron sepultados en ataúdes de caoba. A mí, fíjate, Gaby, como tú decías, una de las coincidencias que más me ha llamado la atención, ¿no? Es bueno que a uno le matan en el teatro y su asesino huye hacia una bodega y al otro le matan desde arriba de una bodega y huye hacia el teatro. Sí, la verdad que es sorprendente las coincidencias. A ver, si uno se pone a ver de las partes gubernamentales por ser presidentes, se van a encontrar con coincidencias, pero ya que el asesino cometa el hecho y trate de ocultarse en otro lugar totalmente distinto y 100 años casi, con diferencia, se produzca lo mismo, pero invertido, es muy raro. Es muy raro también que, por ejemplo, les haya sucedido lo mismo a las mujeres que justo en la Casa Blanca hayan perdido hijos.
Sí, porque bueno, cuando tú preparas, ¿no?, un asesinato de estas magnitudes, evidentemente el asesino de Kennedy, pues bueno, pudo hacer, ¿no?, que coincidieran cosas, ¿no?, que fuera un viernes. Sí, algo como si fuera una copia del asesino, ¿no? Eso es, al final, bueno, pues dices, voy a intentar imitarlo, un imitador, exacto. Pero claro, este asesino no sabía, pues bueno, sí que podía saber que la secretaria de Lincoln, bueno, pues apellidaba Kennedy, ¿no? Pero, hombre, era muy difícil que la asesinara la secretaria de Kennedy, también casualmente se apellidara Lincoln, ahí no podía hacer nada él. Entonces, bueno, hay cosas que sí pudieron estar preparadas, pues para intentar imitar, ¿no?, ese asesinato y dar pie a estas especulaciones, pero otras muchas, evidentemente, son fruto de la casualidad. Lucas, dime. ¿Qué te parece toda esta recopilación, no? Es que es bastante alucinante. Es alucinante, como dice Lucas, es tanta... Y yo estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho ambos, los compañeros, Damián y Gaby, que es que ya no es que sea raro, es que es algo que casi no lo puedes entender, ni... Claro, algo sobrenatural, diría yo. Claro, es que coincidencia maldita. Este sería, yo qué sé, es una reencarnación directamente. Claro, es como comentaba antes también Damián, ¿no?, con Napoleón y Hitler. Pero en ellos había una diferencia de 129 años, pero sí, se repetía la historia un poco diferente. Aquí también, pero a la inversa. Es que aquí choca más un poco, ¿no?, porque es todo invertido. Hombre, la verdad que se dice, ¿no?, que todos, absolutamente todos, tenemos un alma gemela en algún lugar del mundo, ¿no? Quienes defienden esta teoría aseguran que estos dos personajes comparten destino, ¿no? Que hay dos clases de dobles, los dobles iguales en almas, una copia exacta en idénticas vidas, o dobletes que además de compartir vidas y destinos idénticos, también lo hacen con, pues, la apariencia física exacta, ¿no? Estos dos hombres, la verdad que se dice que, bueno, pues tienen una vida súper paralela, tanto físicamente, porque ambos, fíjate, eran muy atléticos y medían ambos 6 pies, o sea, a ver, coincidían hasta en la estatura, ¿no? Y bueno, pues sus vidas están llenas de similitudes, que no dejan de ser meras casualidades, ¿no? Pero bueno, los dos fueron presidentes de Estados Unidos, de Norteamérica, en épocas realmente difíciles. Una cosita que yo me había olvidado, ¿no? De lo que es las comparaciones, ¿no?, de estos dos individuos, ¿no? Lo que dijo Sonia recién, en épocas difíciles, ¿no? No olvidemos que en el gobierno de Abraham Lincoln comienza la guerra de secesión. Ajá. O sea, la guerra interna, norte y sur. Y en la de Kennedy empieza la guerra de Vietnam, norte y sur.
Dígame, senadora, ¿crió usted misma a su hija Catherine? ¿Cómo? ¿Le dio usted el pecho? Oiga, un momento. Sí, le di el pecho. Se le resecaron los pezones, ¿no? ¡Hijo de puta! Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaíta, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? Llévense esto otra vez a Baltimore. Bueno, yo no sé si habréis reconocido el audio de este actor. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? Sí, Aníbal Lecter. Bien, o sea que estamos hablando de Anthony Hopkins. Exactamente. Vamos a hablar de lo que es la sincronía. Bueno, para el que no lo sepa, una sincronía es una coincidencia significativa. Esta sí que tiene tela, escuchar atentamente. Sí, es, como os decía, ¿no? Una coincidencia significativa causal. Es más, él lo dijo. Entre la mente y un hecho material. Sí, lo dijo, no sé si en una entrevista o algo parecido. Exactamente, mira. Una de las más sorprendentes es la que le ocurrió a este actor, Anthony Hopkins. Habiéndosele propuesto protagonizar la versión cinematográfica de la novela La mujer de Petrovka, de George Pfeiffer, él no la había leído nunca. Y bueno, pues Hopkins salió de su casa londinense y tomó el metro para comprarlo en alguna de esas librerías, ¿no?, que hay por Charing Cross. Pero el resultado fue infructuoso. No había ninguna librería que tenía ese libro. Entonces tuvo que regresar a su casa y bueno, pues se adentró en la estación de metro de Leicester Square. Ahí el buen hombre se sentó en un banco y dio la casualidad, pues bueno, que encontró que alguien se había dejado abandonado un libro. Un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó, pues por mera curiosidad. ¿Y qué pasó? Era la novela que él había estado buscando. 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció a George Pfeiffer, el autor, quien George le contó que, bueno, pues que hacía como 2 años antes, él le había prestado a un amigo un ejemplar plagado de anotaciones y como este lo había perdido en la estación de metro, pues nunca lo volvió a ver. En resumidas cuentas, Hopkins no solo había encontrado el libro que estaba buscando, sino que era el ejemplar del propio autor. Bueno, no sé si la gente que nos está escuchando en directo dice Israel que parece que no se me escucha muy bien, así que bueno, nos vais reportando si se nos escucha bien, si se nos escucha mal, porque igual hay algún problema de audio, no lo sé. Vamos a saludar también a las 83 personas que tenemos en directo. Y bueno, ¿qué os parece, no? Que este buen señor se dedique durante toda la mañana a buscar el bendito libro, no lo encuentre, y de repente se lo encuentra en la estación de metro y era el libro del propio autor. Exactamente. A ver, no respondáis. Irra, ¿qué te ha parecido, no? Porque a ti este caso sí te ha resultado curioso, ¿no? Sí, porque es un caso que Anthony Hopkins lo llevó a comentar, que le pareció una coincidencia pues increíble, alucinante, que hasta el día de hoy pues no se lo cree. O sea, un libro que necesitaba, que no lo encontró, que luego lo encontró en la calle, en un banco, luego después de 2 años uno de sus productores lo comentó y justamente viene a ser el libro que pues eso, que era el propio libro del actor. Pues a ver, vamos a comentar una, no sé si lo sabéis, no sé. Eso nos va a comentar algo sobre un tal llamado Mayor Summerford. Así que vamos a escuchar esta pequeña historia, que es
muy rara también, pero muy rarísimo. Mira, un oficial británico, el mayor Samenford, mientras combatía en los campos de Flanders en febrero de 1918, fue despedido de su caballo por el resplandor de un rayo, lo que le dejó paralizado de cintura para abajo. Samenford se retiró y se mudó a Vancouver. Un día en 1924, mientras pescaba en la ribera del río, un rayo cayó en el árbol sobre el que estaba sentado y le paralizó el lado derecho de su cuerpo. 2 años después, Samenford ya estaba lo suficientemente recuperado como para darse un paseo pues por un parque de su localidad. Mientras paseaba por el parque, un día de verano de 1930, fue alcanzado por otro rayo, paralizándole permanentemente. Él murió 2 años después, pero eso no sería su final. 4 años después, durante una tormenta, un rayo cayó en el cementerio y destruyó su lápida. La verdad que este buen señor llevó hasta límites insospechados ese dicho, ¿no? Sí, de que te parta un rayo, ¿no? No, sí, después de muerto el rayo le sigue jodiendo, pues imagínate. Le partió el rayo como 4 veces, ¿no? Claro, si las moscas no se habían muerto. Fíjate que es difícil, ¿no? Ya que, pues bueno, que a una persona le dé un rayo, ¿no? Pero ya 3 veces en vida y la 4ª en muerto, la verdad que es... O sea, ya en vida te ha pillado 3 veces, luego vas, te mueres... Ajá. Y luego te cae un rayo en la lápida. Ves que coincidencia no, lo siguiente. Mira, joder, fíjate, es el rayo maldito. Nos dice Annie en el chat, dice, bueno, no sé si sea mucha coincidencia, pero les cuento que una de mis mejores amigas tiene coincidencias conmigo, en la misma ciudad, que no es la nuestra, a la misma hora, mismo año, mismo kinder, y desde entonces nos hicimos amigas. A veces sueña que yo le cuento cosas como que mi hermana estaba embarazada y a los pocos meses nos dio la noticia. Me dijo que soñó de la boda de otra amiga y meses después se casó esa otra amiga y muchas cosas más de este tipo. Aparte nos comenta, ¿no?, que nacieron en la misma ciudad con un mes de diferencia. Hombre, la verdad es que coincidencia o no, tengo que decir que hay mucha sincronía, ¿no? Sí, existe mucha sincronía yo creo que en nuestra vida diaria. O sea, por ejemplo, no hay muchas veces que existen accidentes pues tontos, y hay gente, por ejemplo, que está andando y de repente se cae una piedra o una maceta y por igual un segundo pues no se ha matado de milagro. O sea, lo que dices tú, no, al final es sincronización. Bueno, pues ahora vamos a dar paso, que justamente iba a preguntarle a él, que siempre está levantando su manita. Así que, Damián, dime, que te he visto que has estado por ahí recopilando datos. ¿Qué nos vas a contar? No, estaba hace un tiempo, no me acuerdo el nombre de la persona, un joven, ¿no?, que estaba en Japón en el año 45. Estaba en su casa, ¿no?, y a una determinada, creo que era a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, un estallido fuerte destruye la ciudad. Estamos hablando de Hiroshima, la primera bomba atómica lanzada por los Estados Unidos fuera de territorio de ellos. Fueron a probar ahí los muchachos, donde había civiles, 180.000 muertos, una barrabasada. Pero uno de los sobrevivientes, bueno, se agarra, se va, joven, lo mandan a la casa de
de unos parientes, ¿no? Porque bueno, no te podés quedar acá, tenés que irte, acá no hay nada, está todo devastado, te tendrás que ir. No se sabía todavía el tema de los efectos que podría tener nefasto lo que es la energía radioactiva, sino, bueno, se va, lo manda, ¿no? Y el pibe emprende el viaje. ¿Hacia dónde, me dirán ustedes? Hacia la ciudad de Nagasaki. Lamentablemente es donde cae la segunda bomba atómica. Y la sobrevive. Fue la única persona que sobrevivió 2 bombazos de bomba atómica. La verdad que increíble, ¿no? Y es difícil sobrevivir a una, como para encima trasladarte a otra ciudad, porque bueno, pues tu zona ha sido devastada, ¿no? Por esa crueldad, y que se vuelva a repetir y que vuelvas a sobrevivir, ¿no? Increíble, exacto. Increíble. Joder, y tanto, parecían que lo hubiesen hecho aposta. Sí, y fíjate, os voy a contar una pequeñita historia, muy pequeñita, ¿eh? En 1975, en Bermudas, un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en una bicimoto, ¿no? El hecho ocurrió exactamente un año después de que su hermano fue muerto al ir conduciendo la misma bicimoto por la misma calle, por el mismo taxista que llevaba al mismo pasajero del accidente anterior. Joder. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Dame una razón para que no ordene que te arranquen la cabeza. ¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Lara! ¡Ah! Desaparecido. Bueno, creo que todos hemos reconocido, ¿no? en este audio a Heath Ledger. Es un famoso actor australiano que nació el 4 de abril de 1979 y falleció el 22 de enero del 2008. La verdad que tenía solo 28 años cuando falleció. Te habría atropellado. Era un subnormal, me daba tiempo a pasar. ¿Qué se supone que eres, un payaso o qué? Sí, a veces. Esto parece más surf que patinaje. Podía dejar de llover por una vez. No llueve eternamente. Eric. Y este sería Brandon Lee, un actor americano que nació el 1 de febrero de 1965 y murió el 31 de marzo de 1993, también a la edad de 28 años.
Bueno, los nombres de ambos, si sumamos sus letras, tienen 11 letras. Ya sabéis que a mí esto de las cifras me apasiona. Si sumamos los números de la fecha de nacimiento de Lee, nos da 24. Si sumamos los números de la fecha de nacimiento de Letter, nos da 34. Si sumamos los números de la fecha del estreno de la última película de Lee, El Cuervo, nos da 34. Y si sumamos los números de la fecha de estreno de la última película de Ledger, El Joker, nos da 24. Bueno, ¿qué os parece? ¿Habréis pensado alguna vez que entre estos dos hay más, que entre estos dos actores tan claramente opuestos habría alguna similitud? Gaby, que estás muy calladito, dime. Recién acabo de regresar porque tuve que hacer unas cositas acá. Claro, como no sé si estás a ver, no, para, pero hablaron de Brandon Lee, sí. El hijo de Bruce Lee, por su por su destino. Sí, bueno, estábamos hablando de Brandon Lee y del Joker, ¿no? Del actor que protagonizó el Joker. Y, a ver, la verdad que no... A ver, lo de Brandon Lee ya sabemos que fue producto de un mal cheque, que no chequearon un arma, y bueno, supuestamente era un disparo con bala de fuego y fue una bala de verdad. Pero lo del otro chico es como que nunca se supo bien, porque algunos dijeron que bueno, que se había suicidado, otro que había consumido drogas, o sea, sí. Bien, a ver, yo por lo menos no los podría poner en una misma balanza. Sí, bueno, la coincidencia de los 28 años, las grandes promesas que podían ser como actores. Pues mira, te voy a decir, al chico del Joker, ¿no? Como le conocemos, le apasionaron... Bueno, en Latinoamérica, Guasón. El Guasón. Le apasionaron desde muy joven las armas de fuego y murió, como bien dices, de una sobredosis de drogas. Ali le apasionaron de joven las drogas y murió de un disparo de arma de fuego. Mira, ambos actores, ninguno de los dos estuvieron casados. Hasta su muerte, ambos mantuvieron sendos romances con dos actrices. Brandon Lee salía con la actriz Eliza Hampton, a la cual se comprometió en octubre de 1992. El Guasón, el Joker, como le conocemos, salía con la también actriz Michelle Williams, de la que tuvo una hija, la cual nació en octubre del 2005. Ahí coinciden los meses. Los padres de Ledger se divorciaron cuando él era pequeño y los padres de Lee también. La madre del Guasón era de profesión profesora. La madre de Lee también era profesora. El padre de Ledger era un piloto de coches y deportista al que le apasionaba el cine. Al padre de Lee, Bruce Lee, era un actor de cine y deportista al que le apasionaban los coches. Ambos actores interpretaron en su última película a un curioso personaje con trastornos psíquicos, que llevaba el rostro maquillado de blanco, los ojos pintados de negro y una sonrisa dibujada en su cara. Lee hacía de bueno, Ledger de malo. Lee vestía de negro y el malo de la película vestía de colores llamativos. Ledger vestía de colores llamativos y el bueno de la película vestía de negro. Así que bueno, pues la verdad, Ledger interpretaba, como hemos estado diciendo, al Joker o al Guasón, y Brandon Lee dio vida al Cuervo.
¿Qué opinas, Isra? Que estás muy calladito. ¿Qué te parece esta historia? Estoy escuchando atentamente. Así me estos gusta. temas son, la verdad que son muy curiosos, y yo admito que esta historia no tenía ni idea tenía de que eran tan similares, aunque es cierto que ambos trabajaron con la cara pintada de blanco, los ojos pues pintados de negro, uno así, es que en realidad ambos, Joker, por ejemplo, o el Guasón, como se conoce en Latinoamérica, era un loquillo, las cosas como son. Claro, los dos, pero también... No, yo creo que el otro no tanto, porque el otro se volvió loco porque mataron a su familia. Bueno, pero al final los dos tenían trastornos psíquicos, y encima fue su última película, ¿no? Sí, fue su última película, pero yo del trastorno mental por el cuervo, yo no le veo ningún trastorno mental. Él sino era una venganza. Es que en cambio Guasón o el Joker no mataba a la gente por venganza, mataba de gusto, de placer. O sea, eran personajes distintos. Y cómo nos gusta, ¿verdad? Verlo. O sea, sí. es increíble. O sea, el otro era un psicópata, el Joker, y el Guasón es que era un psicópata, ¿no? En la película. Pero el cuervo se supone que renace de la muerte, vuelve a la vida, para vengarse de que mataron a su novia, que estaba embarazada, ¿no? Eso a cualquiera creo que nos podría poner todos locos. Ya la verdad que no tanto las similitudes entre ellos, sino incluso entre los padres, ¿no? Como que, bueno, las madres eran profesoras las dos, el padre de uno tenía unas diversiones que le gustaban, el otro lo hacía de su oficio, ¿no? Al que le gustaba el cine, el otro era actor, o sea, como que estaban vidas cruzadas, ¿no, Damián? Sí, pero además hay un tema, ¿no? Que un cruzamiento más, si vamos para atrás, ¿no? La muerte de los Lee. Los dos mueren, algunos dicen de manera extraña, uno, como dice Gabriel, porque no revisaron el arma, si era bala de fogueo o si la bala de fuego estaba bien hecha. Otros dicen que a Bruce Lee se le pasó la rosca de la concentración, otro que le pegaron un corchazo. Bueno, pero los dos, padre e hijo, mueren de manera misteriosa y filman la última, y ninguno puede ver el estreno de la película. Eso también eso también es un dato muy curioso, lo que has dicho. En el Cuervo no pudieron ver, y si vamos con Ledger, si no me equivoco, él recibe el Oscar póstumo. Así es. O sea, que tampoco pudo ver las mieles de la gloria de su actuación, ¿no? Pues sí, ¿no? porque bueno, han sido actores reconocidos después de su muerte, en realidad, ¿no? Tanto uno como el otro, sí que es verdad que eran muy conocidos, pero volvemos a lo mismo que con James Dean, ¿no? Tienen su reconocimiento, pues bueno, después de todo lo que rodea su muerte. Bueno, vamos a saludar a esas 91 personas que tenemos ahora mismo en directo, con 17 corazoncitos, que bueno, algunos más igual se lo agradeceríamos, y como siempre, bueno, pues recordaros que dejéis vuestras reseñas en iTunes, que nos van a venir estupendamente para poder seguir, pues bueno, trabajando con otra alegría, ¿no? Y estar ahí arribita y bueno, pues poder entreteneros. Y eso, que el corazoncito no consiste en darle más que al botoncito, y que no cuesta dinero, venga. Bueno, Gaby, ¿qué te ha parecido, ¿no? Esta última muestra, ¿no? De las coincidencias del Guasón y del Cuervo. Miren, mientras ustedes estaban desarrollando el tema, y con respecto a lo que comentó acá Isra, también hay una coincidencia que creo que no se ha dicho. Uh-huh. En la parte del papel, pero ya vamos a la parte de lo que es el papel en sí de la película. Cuando el Cuervo se vuelve loco porque le matan toda su familia, si nos remontamos a Batman 1, el Guasón
está loco y mata a toda la familia de Bruno Díaz. Fíjate, ¿no? Interesante, ¿no? Es como lo que decía, esas coincidencias cruzadas y esos paralelismos cruzados entre la vida sobre todo de los padres, ¿no? Y aquí vuelve otra vez, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Que diríamos, lo que el uno hace bien y el otro hace mal, ¿no? Pero al final que coinciden el tiempo. Exactamente, es así. Uh-huh, es como que verdad, cada uno en todo aspecto de la vida tiene su destino marcado, y mi padre decía algo, que nadie muere en la víspera, nadie muere antes de que se tenga que morir. Y bueno, y ahí van todo lo que conlleva, todas estas marcas, estas coincidencias. Bueno, ahora ya la verdad que queda muy poquito de programa y vamos al último tema y vamos otra vez a las cifras, ¿no? Que a ti te mola. Que es lo mío, ¿no? Es que lo de los números y las cifras a mí me parece un dato. A ver, que te pueden coincidir 2, 3, pero es que coincidirte todo a mí me parece increíble. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Richard Wagner y el número 13. La vida de este compositor alemán, Richard Wagner, nació en 1813 y murió en 1883. Estuvo marcada pues por el número 13. Además de nacer en 1813, su nombre y apellido tienen 13 letras. En alemán, la C y la H equivale a 2 letras. Y los números de su año de nacimiento, 1813, suman el 13. Sintió su primer impulso musical un día 13 de octubre. Sufrió un destierro de 13 años y compuso 13 óperas, terminando una de las más famosas, Tannenschauer, el 13 de abril. Esta misma obra fue estrenada en París. ¿A que no sabes qué día, Irra? El 13. El 13 de marzo de 1845. Estuvo 50 años sin ser repuesta hasta el día 13 de mayo de 1895. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Su primera actuación al frente de una orquesta se produjo en Riga, en un teatro inaugurado un día 13 de septiembre. Se fue a vivir a Bayerluck, a una casa que fue abierta un día 13 de agosto y que abandonó el 13 de septiembre. Y bueno, la verdad que como no podía ser menos, Wagner falleció el 13 de febrero de aquel mismo año, en el que, por cierto, se conmemoraba el 13º aniversario de la unificación nacional alemana. La verdad que no hay constancia de que Richard Wagner sufriera triskaidekafobia, que es pues esa fobia, ¿no?, por el número 13. Pero evidentemente hubiera tenido razones de peso para odiar el número 13.
Bueno, la verdad que impresionante, ¿no? Lo de Richard Wagner con el número 13. Yo, mientras lo estabas contando, 13, ¿pero esto qué coño es? Sí, durante toda su vida, la verdad que fue perseguido por el número 13. Sí. Ahora, si nos dicen ya la puntuación final, si hubiese dicho, y está enterrado en el número 13. En la fosa número 13. En el pabellón número 113. Entonces ya es para matarnos. Bueno, pues la verdad que ha estado curioso y en algunos casos, ¿no? De los que hemos contado, pues sobre todo como este de Richard Wagner, ¿no? Que tampoco era ninguna tragedia lo que le sucedía a este señor con el 13, han sido pues apuntes curiosos y divertidos, ¿no? Ya para irnos despidiendo, vamos, pues bueno, nuestro resumen final, ¿no? Vamos a empezar por nuestro querido Damián. ¿Qué te ha parecido, no? Ya dan su resumen, sus redes sociales, eso es, coincidencias malditas, y pues lo que te dice Irra, ¿no? Te vas despidiendo, pues diciéndonos dónde te pueden encontrar y el que te quiera buscar, si hay alguien en este mundo podcastil que todavía quiere buscarte. ¿Algún actor? ¿Y dónde te pueden escuchar? Ven. Bueno, en resumen, a mí la verdad el tema me apasiona porque hay muchas similitudes en muchos aspectos, muchas cosas se pueden encontrar y a veces uno puede ser parte de coincidencias, otras puede ser conspiraciones y otro vaya a saber qué parte del destino, ¿no? Pero bueno, la pasé como siempre, la paso cuando vengo acá, la pasé joya, espectacular, chiche bombón como se dice acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Las redes sociales, @DamianTiscornia. Nos pueden encontrar con Gabriel Carbone de Movimiento Geek desde la Barra de Abel, con Juan Silvera y con Yo Romo, Mr. Moto también conocido. Y bueno, del martes, jueves y hoy sábado a la noche, hablemos que el aire es gratis. Así que los esperamos a todos. Bueno, y ahora vamos con nuestro amigo Gabriel de Movimiento Geek, que la verdad, bueno, pues le pasa lo que a mí, es un apasionado de estos temas, ¿no? De coincidencias, de andar siempre investigando un poco, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, pues eso, ¿no? Gaby, tu resumen final, tus redes sociales y bueno, pues eso, ¿dónde te puede encontrar, ¿no? La gente que te quiera escuchar. Bueno, la verdad que hoy fue un placer haber estado, es un día especial para mí, para todos, la familia podcaster, por las buenas noticias que hemos recibido de parte tuya, Sonia. Este es un tema que me apasiona. Los números también me apasionan. Por ejemplo, yo tengo la particularidad de que a mí me persigue el número 23 en donde esté, desde comprar algo y mirar el código de barra y la terminación es 223, de haber tenido smartphone con terminaciones de los números de teléfono 223. Yo nací el día 23. Bueno, infinidad de cosas. Me casé un día 23. O sea, hay un montón de sucesiones dentro de lo que es la numerología, por eso me apasiona. Para las personas que me quieren seguir, pueden hacer a través de Spreaker con Movimiento Geek. Estamos los días lunes, miércoles y viernes a las 12 horas de la noche, horario Argentina. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día tan especial, que sé que es para vosotros y bueno, pues nada, a escuchar Movimiento Geek, a escuchar desde la Barra de Abel y a escuchar a los dos juntos, que es algo, pues bueno, esto sí que es épico, ¿no? Cuando ambos están juntos. Y ahora vamos con Lucas. Lucas, pues sí. Bueno, ya estamos terminando. Un poquito de reflexión, ¿no? De todo este tema, ¿no? De lo que te ha podido llamar la atención, los números, las coincidencias y, bueno, pues tus redes sociales y, bueno, y dónde te pueden escuchar.
A ver, las coincidencias es que también tengo una. Yo me cansé el mismo día que mi mujer hizo el bautizo. O sea, su comunión o algo. Sí, su comunión, el 9 de junio. Y por las redes sociales me pueden encontrar como @bolealucas o @dracotec85 en Apelianos Podcast Web y YouTube y en Tecnocharlas Daily solo los miércoles. Mira, vamos a leer lo que dice Ani, ¿no? Que parece ser que su Mistega está congelado, lo tiene como Walt Disney. Saludos para Mistega, grande Mistega, aguanta, como se dice en Argentina, aguante Mistega, aguante. Tú puedes. Y bueno, pues ahora pasamos con el dueño del cortijo, Irra. No, aquí no hay dueños, aquí participa, como si nos dice Damián, oye, el otro sábado hablamos de este tema y claro. Yo voy a ser aquí el director. Pues perfectamente, como si viene Gabriel un día. Aquí se trata de pasarlo bien, aportar, entretenernos y entretener. Así es. Un placer de estar aquí. Pues bueno, ¿te ha gustado el programa? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y lo dicho, tus redes sociales. Mira, y por ahí te pueden... está. Mira, está Emilio que dice, excelente podcast. Qué voz más misteriosa con el tema de hoy. Pues lo dicho, Irra, ¿dónde acojonado me tenéis? Y eso que no estamos hablando de miedo. El día que hablemos de fantasma, Emilio, te vas a cagar. Dime, Irra, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí, de todo lo que me ha gustado, ha sido lo que más me ha impresionado. Ha sido dos temas. El de Guasón Joker y el Cuervo. Y el de los presidentes. El de los presidentes es que es acojonante. Así es. Y nada, lo único que yo creo que más que aunque lo hemos llamado coincidencias malditas, yo creo que esto es más que una sincronización, vamos, pura y dura. Y nada, que me podéis encontrar en @apelianos vía Twitter, por Facebook, por YouTube, por la página web www.apelianos.com, www.bandageek.com. Y nada, saludar a todos y gracias por escucharnos de lunes a sábado y perdonar por no haber emitido ayer. Y nada, pues hasta el próximo sábado con algún tema interesante, claro que sí. Y bueno, Sonia, hoy has manejado el podcast muy bien. Nos encanta cómo manejas el podcast, por eso últimamente lo estás manejando tú. Porque me encanta cómo lo haces y nada, lo bueno siempre hay que sacarlo a relucir, lo mejor de cada uno. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué te ha parecido de este? Yo sé que te encantan estos temas. Y tu podcast. Bueno, la verdad que sí que me gusta mucho. Ya sabes que me gustas todo lo que tenga que ver con el misterio, ¿no? Y mira, el tema que más me ha gustado ha sido evidentemente el de los presidentes, sobre todo el de James Dean, porque me apasiona James Dean. Y bueno, mira, me gustaría dedicar este podcast de hoy a alguien que es muy especial para todos los que estamos aquí. C.P. Jim Morrison, Marco Yáñez, porque él es el que nos propuso esta idea y creo que bueno, pues se merece, ¿no? Se merece que el podcast de hoy sea para él. Y bueno, a mí me pueden seguir a través de Twitter, en mi Twitter personal @SonyX con doble X1,
o @al borde de la cama. Y bueno, pues como su propio nombre indica, ¿no? El podcast mío y de Ani, y de todo el que se quiera sumar, pues sería en Al borde de la cama los viernes a partir de las 12 en horario de España con Ani, de literalmente. Y nada, yo creo que deberíamos de proponer a la gente que nos escucha, tanto ahora como en diferido, pues por Twitter, ¿no? En Apelianos o incluso en cualquiera de los nuestros, ¿no? Tanto de Damián como de Cepi, como de pues cualquiera, ¿no? De Lucas o mío, que nos vayan proponiendo temas, porque también es muy divertido, ¿no? A veces enfrentarnos a ciertos retos de temas que igual no nos gustan o no sabemos. Entonces sí que nos gustaría eso, ¿no? Que nos ayudarais a encontrar temas para las siguientes semanas. Y nada más, simplemente despedirnos, que ha sido todo un placer, y esperamos encontrarnos sobre todo yo, el próximo sábado, y bueno, los apelianos a partir del lunes. Un besito.